Pues oye, bienvenidos a todos, buenas tardes a este webinar que promueve el Comité Internacional de Tecnimeria. Como sabéis, hoy vamos a hablar del marco ambiental y el marco social que están modificando las instituciones financieras como Banco Mundial y otras. Queremos entender en qué medida estas modificaciones del marco ambiental y social nos introducen necesidad de gestión, tanto a las empresas de ingeniería, tanto a la hora de presentar ofertas como a la hora de ejecutar proyectos y hasta qué punto nos modifican las condiciones de acceso a esos proyectos. Vamos a tener ponentes. Ahora Inés Ferguson, la coordinadora del comité, nos comentará qué ponentes tenemos hoy para exponernos este asunto. Pero tenemos ponentes del Banco Mundial, que nos explicarán en qué consiste el nuevo marco ambiental y social de su institución. Y después tendremos a ponentes de la empresa WSP que nos van a explicar cómo están gestionando ellos este marco ambiental y social, tanto a la hora de presentar sus ofertas como de ejecutar sus proyectos. Y de alguna manera podrán darnos alguna luz sobre qué podemos esperar los demás y qué debemos hacer los demás para gestionar estas modificaciones del marco regulatorio. Sin más, Inés, te paso la palabra. Presenta, por favor, a los ponentes que van a hablarnos hoy y luego, Araceli, moderarás la reunión, entiendo, ¿no? Araceli va a presentar también a los ponentes. Yo Sí. simplemente una Vas a decir breve, algunas palabras de tu una propia breve introducción. Muy bien, estupendo. Adelante, Inés. Gracias. Quería hacer una breve introducción sobre las razones que nos han llevado a preparar este webinario, y es pues que en el diálogo que tenemos con las instituciones financieras multilaterales a través de EFCA y de FIDIC se nos traslada que desde a los bancos a veces les sorprende, ¿no?, el escaso conocimiento que en las ingenierías tienen sobre estos estándares ambientales y sociales, que abordan cuestiones tan relevantes como el clima, el género, la biodiversidad o la seguridad y salud en las obras. Y les parece que las ingenierías al final somos las que tenemos que incorporar todos estos elementos en las fases iniciales de los proyectos, en la planificación, en el diseño, para ayudar al cliente a seleccionar las mejores alternativas, a gestionar los riesgos y realmente pues, a hacer una ejecución efectiva del trabajo. Y en ese sentido nos parecía muy relevante encontrar un buen panel de expertos que nos pudiera guiar hacia a entender un poco mejor cómo abordar bien estos elementos. Nos van a dar nos van a hacer obtener mejores ratios de éxito en nuestras ofertas y sobre todo a ayudar al cliente y a nosotros mismos a gestionar mucho mejor los riesgos del proyecto. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con Sara Hormigo, la jefa de multilateral de la oficina comercial en Washington, y ella nos ha traído hoy un panel de lujo con expertos del Banco Mundial, tanto en el ámbito ambiental como social, y también expertos que nos van a hablar desde la experiencia de otras ingenierías, ¿no?, que cómo lo están aplicando y cómo les está sirviendo no solo para abordar estos aspectos bien, sino como una fuente de ventaja competitiva. Entonces, en este sentido, bueno, yo voy a dar la palabra a Araceli para que explique un poquito mejor la logística de la sesión y nos presente a los ponentes. Muchas gracias, Inés. Bueno, soy Araceli García, la secretaria general de Tecnimeria, y una cosa que sí que os pediría es que a los ponentes os ajustéis al tiempo, porque vamos a hacer una jornada muy cortita y nos gustaría dejar unos minutos al final para poder hacer un poco de coloquio con los asistentes. Para los asistentes, como no somos demasiados, el formato que hemos hecho es que vosotros nos levantéis la mano y os vamos dando la palabra a medida que queráis hacer preguntas. Y a los ponentes, pues cuando vaya llegando vuestro 10 minutitos, 2 minutos antes, os voy avisando de que os queda un poquito. ¿De acuerdo? Pues sin más, doy la palabra a Sara Hormigo, que es nuestra primera
ponente. Dirige desde hace varios años el Departamento Multilateral de ICEX en Washington. Es ingeniero de montes con un diploma de estudios avanzados y tiene tanto experiencia nacional como internacional en diferentes empresas e instituciones. Cuando quieras, Sara. Pues muchísimas gracias, Araceli. Bueno, muchas gracias, Jesús, Inés. Es un gusto estar con vosotros hoy aquí, esta mañana aquí en Washington, para compartir un poco un tema que yo creo que es bien interesante y es el nuevo marco medioambiental y social que las instituciones multilaterales de aquí de Washington, ¿no?, que llevamos desde nuestra oficina, pues están implantando, ¿no? Y explicaroslo bien a las ingenierías para, pues digamos, como ha dicho bien Inés, intentar utilizarlo para vuestra, digamos, para vuestra ventaja, ¿no?, y posicionamiento. Yo creo que tenemos un panel de lujo, como bien ha dicho Inés, ¿no? Podemos contar con dos especialistas con amplia experiencia, ¿no? Pilar Clemente y David Baringo, que además pues, españoles, ¿no?, colegas que nos pueden trasladar y que entienden, ¿no?, que han trabajado ambos en ingenierías y que entienden muy bien porque han estado en vuestro lado, ¿no? Han entendido cuál es el trabajo que puede realizar una institución y cómo desde el otro lado se puede aportar, ¿no? Y luego, pues dentro del lado de las mejores prácticas, pues tenemos a dos colegas, a Mabel y a David, que desde la empresa WSP nos van a comentar también un poco cómo ellos lo están implementando y un poco la orientación y las mejores prácticas que ellos nos pueden decir, ¿no? Y la jornada va a ser un poco como en tres partes, ¿no? Vamos a intentar comprender cuál es el marco, por qué el Banco Mundial, qué hace, ¿no?, y dentro de esos objetivos y herramientas, cómo entra este marco. Luego, tanto David, o sea, como los especialistas del Banco Mundial nos van a meter en profundidad, ¿no?, cuál es la finalidad de aplicar este marco y cuáles son los 10 estándares medioambientales y sociales. Y después pasaremos un poco al coloquio y ver las mejores prácticas y ventajas para una ingeniería, ¿no? Yo simplemente marcaros que, bueno, el Banco Mundial es un gran grupo, una institución que tiene pues, más de 15.000 empleados, que trabaja en más de 188 países, ¿no? España es un accionista de esta institución y que el objetivo es trabajar en países en vías de desarrollo, ¿no? Y es un gran grupo porque tiene 5 instituciones, pero que aquí en esta pantalla he intentado simplificar toda la actividad que hacen en 2 ventanas, ¿no? Lo que se denomina ventana pública, que es lo que normalmente se denomina Banco Mundial, y la ventana privada, que es la Corporación Financiera Internacional o IFC en inglés. Entonces, en la ventana pública, para trabajar por el desarrollo, lo que hacen estas instituciones, lo que hace el Grupo Banco Mundial es, en este caso, Banco Mundial presta a los gobiernos, a los países en vías de desarrollo, un paquete financiero para hacer proyectos, y muchos de estos proyectos son de ingeniería, o sea, más del 50% de la cartera lleva transporte, energía, agua, medio ambiente, residuos, ¿no? Muchas oportunidades para vuestras empresas. Además, dentro de los paquetes de préstamos, la mayor parte, el 60%, son unos préstamos que se denominan de inversión, proyectos de inversión, que son los que llevan compras asociadas y utilizan unos marcos de políticas de compras, ¿no? Entonces son las oportunidades para las empresas porque ese 60% que va a llevar compras y además pues que mucho lleva es de ingeniería, pues son esas oportunidades que van a ser anunciadas, que conocemos que se viene, por ejemplo, un paquete grande para hacer el metro de Bogotá, o un paquete para la supervisión del metro de Bogotá, o una planta de tratamiento, o todo un tema de tratamiento de residuos. O sea, todos esos grandes contratos son préstamos, un paquete financiero que, por ejemplo, 200, 300 millones a un gobierno. Por ejemplo, ahora mismo se acaba de aprobar esta misma semana un paquete financiero para Marruecos en temas medioambientales, ¿no? Pues ese paquete, que son pues 100 millones, entonces pues si fuera un préstamo de inversión llevaría compras, entonces hay que seguir todas esas políticas de compras y a su vez estos préstamos están sujetos a este marco medioambiental y social, ¿vale? Son estas operaciones las que están sujetas a este marco medioambiental y social que nos van a contar después nuestros especialistas. Hay otra forma de trabajar estos gobiernos que también trabajan como con fondos de donantes, dando asistencia técnica a los gobiernos. Pero esta es otra forma de trabajar, ¿vale? Ahí se utilizarán las compras corporativas de la institución, ahí no estamos sujetos a estos marcos medioambientales y sociales o a todo intercambio de conocimiento. Por ejemplo, si en España somos punteros en las nuevas tecnologías de tratamiento de residuos, pues se puede intercambiar conocimiento con el banco y triangular con países en vías de desarrollo. Pero ese tipo de actividades para países en vías de desarrollo no estaría sujeto a esto que vamos a hablar hoy, ¿no? Ahora vamos a hablar de los préstamos a los países y dentro de los préstamos los investment lending, o sea, lo que se llama préstamos de inversión, que es un porcentaje 60-70 de lo que se presta a los bancos, ¿vale? Que prestan a los países. Luego en la ventana privada es favorecer el desarrollo del sector privado mediante financiación a las inversiones, es decir, que una empresa que quiere invertir en un país en vías de desarrollo, imaginaros, pues se quiere hacer una ampliación pues, de una planta fotovoltaica o hacer una nueva planta, todas esas inversiones, ¿no? La financiación en equity, en deuda,
esto es lo que hace esta ventana, ¿no? Digamos la banca de inversión. Y también tenemos fondos de asistencia técnica para favorecer esas inversiones, para ayudar con esas due diligence técnicas, financieras y ver que esa inversión se lleva adelante. Y a su vez, en esta ventana también están sujetas a unos, lo que llaman performance standards, o sea, unas condiciones donde se marcan los principios medioambientales y sociales de este tipo de inversiones. Y se miran con lupa, ¿no? Porque tiene mucho riesgo reputacional que una institución como el Banco Mundial fomente el desarrollo de una industria, de una planta, de lo que sea, en un país en vías de desarrollo sin mirarse las condiciones medioambientales y sociales, ¿no? Cómo afecta a la población. Entonces, luego lo veremos, pero este marco medioambiental y social está basado mucho en lo que se empezó a hacer con el sector privado, ¿vale? Dentro de la ventana del Banco Mundial. Y aquí ya solo quiero, con 2 pequeñas slides, como unas pequeñas notas sobre el marco, ¿no? Y es que esto no son informes, ¿no? Es un proceso vivo que garantiza que estos proyectos del Banco Mundial cubren de forma efectiva todas las preocupaciones medioambientales y sociales, ¿no? Así que no es que de repente es un cuestionario, unos tics, unos informes, unas notas, no, es un proceso, ¿vale? Entero. Y es un marco que determina cómo es ese proceso. Luego, una de las cosas es que no es una moda. En general es que mejora la calidad de los proyectos, del diseño de esos proyectos y de la implementación de los mismos, y que por lo tanto ha venido para quedarse, ¿no? O sea, la tendencia es que cada vez más esto está dentro de los proyectos que financian las instituciones. A su vez, en los temas de ingeniería y de consultoría es que influye fuertemente en este tipo de proyectos, porque vosotros trabajáis desde la parte de prefactibilidad, factibilidad, todos los estudios de detalle, los diseños, todo el apoyo que se hace en la implementación, en la supervisión, en las operaciones. Entonces, tenéis mucho, digamos, mucha influencia por todo este marco, ¿no? Que la responsabilidad de implementarlo es del cliente, y ahora vamos a ver cómo funciona, pero que la ingeniería va a estar muy relacionada con él. Y luego, pues que todo el tema medioambiental y social tiene mucho contenido local. Al final estamos trabajando en un país en vías de desarrollo con unas condiciones, pero va a condicionar mucho la relación con el cliente y con la operación, ¿no? Esas condiciones locales. Y como bien decía Inés, yo creo que, o sea, y un poco el origen de la jornada es que consideramos que estos son oportunidades para vosotros, porque en general va a permitir a la empresa acumular experiencias y tener profesionales formados que puedan compartir conocimiento y colaborar con otros ingenieros de otras disciplinas trabajando mejor, ¿no? En estos temas medioambientales y sociales. Y de ahí también me gustaría brindaros así una idea que a lo mejor, si muchas de las ingenierías con las que trabajáis son más pequeñitas, quizás la posibilidad de generar una red incluso dentro de Tecniberia de profesionales medioambientales y sociales que puedan, digamos, ir generando ese conocimiento y ese intercambio. Y también lo menciono porque cuando se cambiaron los marcos medioambientales y sociales y se acaba de reformar el del BID, ¿no? Que haremos otra sesión, yo creo, explicando un poco cómo lo que está copiando el BID, que sí está siguiendo el modelo del Banco Mundial. Digamos que cuando hicimos consultas públicas y lo anunciamos públicamente, había muy poco feedback por parte de los profesionales españoles. Y creemos que tenemos mucho que aportar, pero simplemente quizás no le estábamos viendo en el ángulo en qué importancia esto puede tener, ¿no? Y yo creo que podría ser una oportunidad de posicionamiento para muchas de las empresas y para Tecniberia en sí. Y luego, pues, el hecho de tener estos profesionales in-house dentro de las empresas, pues permite la participación muchas veces en todo el ciclo, ¿no? Puede incluso reducir costes y tiempo y generar oportunidades teniendo los profesionales dentro de nuestra empresa con gran conocimiento en estas materias. Y uno de los temas que también vemos mucho es que se está modernizando mucho los temas de cómo se hacían los trabajos, ¿no? El tema de innovación digital, ¿no? Y especialmente con el COVID, ¿no? Cuando hay que hacer todos estos estudios y no se puede uno desplazar. Entonces, creemos que especialmente pues, muchos de los temas que llevan encuestas, que llevan informes, que llevan planes de mitigación y demás, el hecho de utilizar nuevas tecnologías, que hay muchísimas nuevas tecnologías para hacer todo este trabajo, pues mejora mucho las condiciones. Y nosotros esos sistemas los estamos viendo implementados en la ingeniería, en las empresas españolas, y creemos que también se puede trasladar, ¿no? A los países en vías de desarrollo y especialmente en estos ámbitos medioambiental y social. Entonces, eso sería simplemente un poquito mis reflexiones. Bueno, yo estoy a vuestra disposición para cualquier comentario, sugerencia y demás, y por supuesto en el chat y hoy y después por email si queréis. Y sin más, yo creo que pasaría un poco la palabra ya a nuestros equipos de Banco Mundial, ¿no? Especialmente a Pilar, ¿no? Para que nos compartan un poquito pues el contenido, ¿no? ¿Qué es esos marcos medioambientales y sociales y cómo podemos utilizarlos? Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Pilar, perdona. Sí, muy bien. Muchas gracias, Sara, que es que no había quitado el mute.
Vamos entonces a dar la palabra a Pilar Clemente, que es especialista senior de evaluación y gestión ambiental del Banco Mundial y que actualmente trabaja en la región de Asia del Este y Pacífico y que anteriormente ha trabajado en la revisión y actualización de las políticas de salvaguarda del Banco Mundial. Pues Pilar, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, Araceli, y buenas tardes a todos, y es un gusto estar aquí con todos vosotros. Y Sara, muchísimas gracias por la introducción, yo creo que ha sido perfecta para lo que vamos a presentar hoy mi compañero David y yo. Antes de nada, me gustaría poner un poco en contexto el marco ambiental y social, y para ello he preparado un par de slides sobre lo que es una evaluación de impacto ambiental, ¿no?, dentro del contexto del Banco Mundial. Como todo el mundo sabéis, una evaluación de impacto ambiental es un proceso, como Sara ha dicho, que se hace para analizar los impactos que un proyecto puede tener y para definir medidas de mitigación que se pueden implementar durante la implementación del proyecto o en operaciones, ¿no? Normalmente, como yo lo llamo, el EIA de toda la vida, la evaluación de impacto ambiental de toda la vida, pone mucho énfasis en aspectos ambientales, aunque desde los años 80 se ha enfrentado también en algunos aspectos sociales, como asentamientos, comunidades indígenas, recursos culturales y físicos. Y toda evaluación de impacto ambiental tiene también un proceso de información y consulta pública, sobre todo durante el diseño del proyecto. ¿Cuál ha sido hasta ahora el EIA de toda la vida dentro de lo que es el Banco Mundial, ¿no? Pues ha tenido hasta ahora unas políticas de salvaguarda, son 10, que se fueron generando de forma progresiva desde los años 80 hasta la actualidad, que tiene temas, primero por ejemplo es la evaluación ambiental, el proceso mismo, y después otras políticas que se centran en temas específicos como hábitats naturales, bosques, plagas, seguridad de presas, y también políticas que son más bien legales sobre proyectos en aguas internacionales y proyectos en zonas de disputa. Como ha comentado Sara antes, son los prestatarios de estos préstamos los responsables de aplicar estas políticas dentro de lo que es el proceso de evaluación de impacto. Pues hace unos años el Banco Mundial decidió revisar y actualizar las políticas de salvaguarda. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque el mundo ha cambiado, ¿no?, desde que se formularon estas políticas hace 30 años. Los prestatarios tienen nuevos perfiles, hay un panorama externo cambiante, hay nuevos riesgos en lo que es materia de desarrollo, como cambio climático, biodiversidad, vulnerabilidad LGTBI, y también porque ha habido cambios en las operaciones del Banco Mundial y por último también el sector privado está jugando un papel mucho más importante. Estas políticas empezaron en el 2012 y terminaron en el 2016. De hecho, yo empecé a trabajar en el Banco Mundial en el 2012 para participar en este proceso. Bueno, toda la revisión de las políticas tuvo una consulta bestial, muy grande, que fueron 3 rondas de consultas a nivel global, donde participaron pues gobierno, ONG, sector privado, academia, etcétera, y llegamos a 63 países. Y esto aquí, este slide, te pone pues un resumen de los temas planteados. Como veis, es discapacidad, temas de biodiversidad, grupos vulnerables, derecho LGTBI, consulta, cambio climático, y como veis también muy grande pone fortalecimiento, ¿no? Y como Sara ha comentado, el rol, creo, de las ingenierías es fundamental en este aspecto. Explicaré esto más adelante. Entonces, el marco ambiental y social, que es el que veis abajo, es el resultado de estas consultas que, a propósito, fueron las más extensas jamás realizadas por el Banco Mundial, que se invirtieron 4 años de mucho análisis de actividad. Entonces, entró en vigor en el 2018 y lo que implica es, digamos, un impulso a mejorar el EIA de toda la vida, el proceso de integrar los aspectos ambientales y sociales en todas las fases del proyecto. Y eso hace que mejore lo que es los resultados y la eficacia del proyecto. Brevemente, ¿qué supone? Bueno, pues hace que este marco, a través de sus estándares que vamos a presentar, amplía pues, más temáticas ambientales y sociales a tener en cuenta, que antes no se tenían en cuenta, como cambio climático, no discriminación, discapacidad, etc. También enfatiza, y esto es algo muy nuevo también, participación continua de las partes interesadas, no solamente en la fase de diseño, sino también durante la implementación. Mi compañero David va a centrarse en ese tema, que es bastante importante. Después, hay un mayor grado de armonía con políticas de otras instituciones. De hecho, este marco ambiental se basó en los estándares, como ha comentado Sara antes, no solamente del AFC,
sino también del EBRD, no sé en español, pero es el Banco Europeo de Desarrollo, porque uno de los que se encargó de hacer esta revisión, Marquín, pertenecía al EBRD, ¿vale? Otras cosas que hace este marco es que promueve las buenas prácticas internacionales y, una vez más, todo el tema de fortalecimiento de la capacidad técnica, ¿vale? Igualmente que las salvaguardas, los estándares de este marco ambiental y social tiene que ser aplicado, tiene que ser, digamos, implementado por los prestatarios a través de todo el proceso de evaluación de impacto ambiental. Aquí están los 10 estándares ambientales y sociales que forman parte de este marco y que abarcan un amplio espectro de temas. Y como veréis, son temas, digamos, más amplios que las antiguas salvaguardas. Estos dos estándares que señalo, el número 1 y el 10, digamos que son los estándares marco, paraguas, que explican todo el proceso de evaluación de impacto y riesgo ambiental y social, ¿vale? Y el 10 se basa todo en lo que es la participación y divulgación de información. Digamos que estos dos estándares siempre aplican a todos los proyectos financiados por el banco. Los otros estándares que vamos a explicar aplicarán dependiendo de dos factores, el tipo de proyecto que estemos hablando y también de las condiciones ambientales y sociales donde se va a construir e implementar el proyecto. Yo me voy a centrar en los 4 estándares que estoy señalando y mi compañero en el resto. Voy a hablar sobre el estándar de condiciones laborales, de uso de recursos bióticos, de biodiversidad y uso de recursos abióticos y patrimonio cultural. A ver, trabajo en condiciones laborales. Este es el estándar número 2 y este es un estándar nuevo, ¿vale? Aparte de requerimientos en relación a seguridad y salud en el trabajo, hay que tener en cuenta otros tipos de condiciones laborales, como un trabajo justo, no discriminación e igualdad de oportunidades de los trabajadores del proyecto. También requerimientos en relación a protección a los trabajadores, sobre todo aquellos más vulnerables. También hay provisión a ciertos tipos de trabajo, como obviamente el trabajo forzado y el trabajo infantil. Y después también está el reconocimiento de las organizaciones de trabajadores a la libertad de asociación y requisito de contar con un mecanismo de atención de quejas y reclamos, ¿no?, para todos los trabajadores. ¿Qué implica? Bueno, pues eso significa que todas las EIAs, ¿ve?, como veis ahora, la evaluación de impacto ambiental y social, tiene que tener, digamos, un procedimiento de gestión laboral donde se haga un resumen de cuáles son los riesgos laborales basados en estos objetivos, requerimientos laborales, y muchos de estos requerimientos, y esto es algo nuevo, se incorporarán o ya se están incorporando como obligaciones contractuales en los contratos de los contratistas y subcontratistas. El estándar número 3, digamos que son temas, digamos, comunes que vemos en los EIAs de toda la vida, ¿no?, aunque hace un énfasis en lo que es la gestión eficiente de recursos, en este caso abióticos, ¿no?, de energía, de agua y materias primas, ¿vale? Y después también pues, intenta todo lo que es evitar, minimizar y gestionar todo el tema de contaminantes vinculados al proyecto, todo el tema de generación de desechos y riesgos asociados con el uso de pesticidas, sobre todo en proyectos de agricultura. Un ejemplo, bueno, pues significa, y esto es algo muy nuevo, que todavía estamos aprendiendo cómo hacer, es que para ciertos tipos de proyectos, para estos proyectos grandes de infraestructura que pueden generar, digamos, de forma significativa gases de efecto invernadero, pues hay ahora un requerimiento de una estimación de las emisiones brutas de gases de efecto invernadero, ¿vale? Entonces, digamos que es un nuevo requisito. El estándar número 6, y sé que voy un poco rápido, pero soy consciente del tiempo, así que si hay más preguntas, bueno, las podré contestar más tarde. Pido disculpas. El estándar número 6, este es sobre conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de recursos naturales. Es un estándar que está muy cerca de mi corazón, porque, bueno, digamos que abarca un concepto más amplio que las políticas anteriores. Antes hablábamos de hábitats naturales y de foresta. Ahora estamos hablando no solamente de proteger los hábitats, sino la biodiversidad, que es un concepto mucho más amplio, que abarca especies, servicios de ecosistema, etc. Bueno, entonces esto es no solamente requisitos para preservar la biodiversidad, sino también cómo hacer una gestión sostenible de recursos naturales bióticos, vivos, como la pesca, la foresta.
Y después, otro aspecto importante es que es un estándar que respalda medios de subsistencia, actividades económicas de las comunidades locales con prácticas que integren pues, requisitos para conservar, digamos, la biodiversidad, ¿no? Todo el tema de servicios de ecosistema. Eso es un aspecto bastante nuevo también. ¿Qué significa? Bueno, pues que la evaluación de impacto ambiental y social tiene que considerar todos riesgos a la biodiversidad, y aquí pongo algunos ejemplos. Y muchos de los estudios de impacto ambiental van a tener que tener ahora un plan de gestión de la biodiversidad, ¿vale? Con tipos de medidas de mitigación. Algunos ejemplos que ya estamos viendo, por ejemplo, en Indonesia, donde yo trabajo, pues aquí en la foto de la izquierda es un puente para monos en una foresta tropical. Después las siguientes fotos pues es un túnel para los pangolines de Indonesia, y es en un acceso a una carretera que cruza un área hábitat natural, ¿no? Es un bosque tropical. Bueno, eso ya, gracias a este marco, ya estamos viendo estas medidas que se están implantando. Pilar, un minutito más. Vale. Patrimonio cultural, aquí solamente decir que aparte de tener en cuenta afectaciones a patrimonio cultural tangible, que estamos acostumbrados, también hay que tener en cuenta afectación a patrimonio cultural intangible, que pueden ser prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y habilidades, que son, por ejemplo, las dos fotos de ahora. Por último, solo decir que este marco es el resultado de responder a todas las necesidades y demandas globales, como expliqué anteriormente. Digamos que este marco promueve una IA y una gestión durante la implementación del proyecto más sofisticados y relevantes, porque empuja a tener EIAs más completos, más relevantes desde un punto de vista técnicos, etc. Y son 10 estándares y que lo que hacen es pues, mejorar los resultados y la eficacia de los proyectos. Estos estándares del marco están armonizados con otros bancos de desarrollo y en el futuro con otros bancos que están actualizando sus estándares. Y por último, como explicó Sara, para mí, viniendo también del sector privado, esto es una oportunidad de negocio para las ingenierías porque hay mucha demanda de este tipo de requisito. Y también porque yo creo que las ingenierías internacionales tienen un rol súper importante para fortalecer la capacidad técnica en los países en vía de desarrollo. Bueno, pues paro aquí, sin más, gracias. Y bueno, paso la palabra a Araceli. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Pues vamos a seguir con el siguiente ponente, que en este caso es David Beringo, que nos va a hablar sobre el marco ambiental y social desde las perspectivas sociales. David es especialista senior del Banco Mundial en la unidad de sostenibilidad. En la actualidad trabaja en la unidad de sostenibilidad social e inclusión en la oficina de Hanoi, en Vietnam. Y anteriormente trabajó como especialista en la unidad de salvaguardas ambientales y sociales del Banco Interamericano de Desarrollo. Pues sin más, David, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias, Araceli. Gracias, Pilar, Sara. Yes. Y además, sí, además trabajé muchos años en IDOM, la empresa de ingeniería de vasca. Muy rápidamente, bueno, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, tengo solamente 10 minutos, me he comprometido a tratar de cumplir el horario. Entonces, creo que Pilar, Sara lo ha contextualizado muy bien, Pilar ha explicado también muy bien muchas de las claves. Trataré de ser complementario y no repetirme y no repetir lo que ya han dicho muy bien. Este tema de por qué las políticas existen, porque básicamente los bancos de desarrollo, véase Banco Mundial, Banco Asiático, no son un banco comercial. Digamos que hay un valor añadido en el préstamo, las asistencias técnicas, y eso se debe entender. Las ingenierías de consultoría deben entender el cliente, y el cliente pide tener cuidado con esto. Y creo que es considerado para las empresas de ingeniería ser considerado de lo que le preocupa al cliente. Y realmente el cliente presta, pero presta en unas condiciones especiales para unos clientes especiales, y a veces se meten negocios que una banca comercial no se metería, pero entidades como el Banco Mundial se mete y apuesta por sectores en los que otros no lo hacen porque quiere generar un impacto. Entonces las actuaciones ambientales y sociales, los elementos ambientales y sociales son una parte importante del negocio. Yo creo que esto es
una primera introducción importante a tener en cuenta. Creo que lo que hay aquí ya básicamente se ha dicho, pero quizás sí decir aquí que tradicionalmente los aspectos sociales de los proyectos se ha considerado como un tema político y no técnico, ¿no? Tradicionalmente ha sido una consideración, y realmente ya no es así, cada vez menos. También decir que, por supuesto, en materia social, muchas veces no existe un interlocutor tan claro como en temas ambientales, donde en la mayoría de los países existe un Ministerio de Medio Ambiente o un Ministerio de Asuntos Naturales. En temas sociales muchas veces es disperso en varias entidades, pero no existió, por ejemplo, en temas sociales un equivalente a la Declaración de Río, ¿no? De 1992, no existe. Pero sí que, aunque más fragmentado, los aspectos sociales o socioambientales, ¿no? Aspectos sociales relacionados con aspectos ambientales, es una disciplina consolidada, ya tomada como central por los bancos de desarrollo, y las ingenierías y las empresas técnicas creo que deben también ser conscientes de ello, ¿no? y dejar de considerar los aspectos sociales como un aspecto político o secundario, sino realmente tratarlos también como un elemento técnico y tratar de asumirlos como un input importante para realizar proyectos de una manera más rápida, eficiente y efectiva. Los 10 estándares ya presentados por Pilar, yo me centraré en algunos otros, también muy rápidamente. He tratado aquí de poner algunos ejemplos. Ya ha dicho Pilar que es un proceso no solamente se trata de hacer una evaluación de impacto social o ambiental, sino que también todos los impactos o posibles riesgos que se analizan cuando se están haciendo los proyectos deben contar con medidas de mitigación proporcionales con el riesgo del proyecto. Por ejemplo, si el proyecto es muy sencillo, es un proyecto de bajo riesgo, los planes de manejo ambiental deben ser proporcionales, o sea, poco desarrollados. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué los países contratan a veces ingenierías internacionales como las vuestras? Pues porque son proyectos complejos, de alto riesgo. Entonces, significa que muy a menudo los proyectos no solamente son de una complejidad técnica notable, sino que además tienen altos o significativos sustanciales, lo que llaman otros sustanciales o altos, substantial or high, impacto social. Entonces, realmente tanto los análisis sociales y ambientales como los planes de mitigación que se planteen, como la gestión después de los contratistas durante la fase de implementación, deben ser proporcionales a los riesgos. Aquí he puesto un ejemplo real de un proyecto de diferentes localizaciones portuarias en Colombia, en los cuales analizaban los diferentes impactos sociales de cada una de las diferentes alternativas. Por supuesto, al final, la localización final del puerto se debió a aspectos políticos, aspectos económicos, aspectos también técnicos, pero por supuesto también ambientales y también sociales. Por supuesto, el cliente final quería tener a la gente contenta, no quería tener manifestaciones todos los días, quería, digamos, asegurarse de que lo que denominamos riesgos reputacionales se tuvieran en cuenta, ¿no? Entonces, digamos que este es uno de los temas que quería realzar aquí, de que, digamos, los aspectos sociales deben ser tenidos en cuenta e integrados en las evaluaciones de impacto ambiental y social, y no solamente en estos primeros análisis, sino también en los planes de gestión y en los planes de manejo de contratistas. Bueno, aquí en este estándar número 4, también muy rápido, creo que ya llevo más de la mitad de mi tiempo, simplemente por dar un aviso. El Banco Mundial ya ha eliminado, ya ha descalificado a contratistas a nivel global por 2 años por no cumplir sus obligaciones en materia de gestión de influjo de trabajadores y violencia contra las mujeres y niñas. Esto puede parecer una cosa muy genérica,
pero es un tema muy real. Resulta que los proyectos de infraestructura, especialmente en zonas rurales, pero también en áreas urbanas, suelen traer el influjo de trabajadores, por ejemplo, para construir una planta térmica, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve hace poco apoyando un proyecto en Yangon, Myanmar. Quizás una empresa española haga el proyecto técnica. Puede ser, no lo sé cómo va el proceso, ojalá. Pero tan importante como cómo se reemplazan las turbinas, cómo van a ser, digamos, cómo va a gestionarse la relación entre la turbina con el flujo de gas y toda serie de aspectos técnicos. Saben, un tema central durante las discusiones del diseño de este proyecto fue qué se va a hacer con los miles de trabajadores que se requieren durante la fase de construcción y cómo eso va a generar prostíbulos alrededor, bares de karaoke que le llaman aquí, etcétera, y cómo eso va a generar casos de violencia, de embarazos no deseados, etcétera. Hay muy malas experiencias de un proyecto similar en Myanmar con una empresa china, no es porque sean chinos, vamos, pero por decir, un minuto más, y digamos que generó muchos problemas de mala gestión de influjo de trabajadores. Entonces, digamos, es un tema importante y las empresas técnicas también tienen que hacerse cargo de eso y asesorar a los clientes también en estos temas. El tema, me queda un minuto solamente, entonces el tema de restricción de tierras, este tema es muy conocido, pero lo que quería decir aquí es que tan importante como desde un aspecto técnico saber cómo rehabilitar un vertedero, saber cómo asegurarse de que las aguas subterráneas no se contaminen, etcétera, el banco y los clientes están muy preocupados en cómo gestionar, por ejemplo, los recicladores. Como saben muy bien, en muchos vertederos del país de desarrollo hay mucha gente que vive, en muchos casos niños, recogiendo basura allí. Entonces esta gente no solamente se trata de darles una patada, cerrarles el acceso y que se busquen la vida. En los planes técnicos tienen que incluir no solamente medidas técnicas para el vertedero, pero también buscar y explorar alternativas para la relocalización de esta gente y que trabajen o bien en el sector, en algunos casos, o por ejemplo los niños, encontrar unas medidas alternativas para que esta gente vaya, para que estos niños vayan a la escuela, se escolaricen. Entonces ya estoy acabando. Pueblos indígenas, lo mismo, existen políticas específicas que en América Latina es un tema muy candente y las empresas que ignoren o que no sepan si en su área de proyecto hay pueblos indígenas, pues creo que se están equivocando. Es muy importante ser conscientes y saber y averiguar desde el primer momento si hay presencia de pueblos indígenas en el área de proyecto y en el caso de que lo haya, se tienen que realizar planes ad hoc específicos para ellos y medidas de participación culturalmente apropiadas para ellos. En temas de quejas y participación pública, ya Pilar ha hablado sobre eso, es un tema muy importante, básicamente también para asegurarnos de que no se tienen todos los proyectos preparados, se presentan a la gente y la gente está totalmente en contra. Básicamente tiene también que ver con aspectos reputacionales y cómo se consigue que haya acuerdo social sobre el proyecto desde las fases iniciales de diseño. Las conclusiones, ya lo comentó Sara, no es una moda, es un tema para quedarse. El Banco Mundial lo está aplicando ya a todos sus proyectos de inversión a nivel global. El BID se ha alineado y el Banco Asiático está haciéndolo ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que los países, y cada vez más países lo van a hacer, digamos que es un tema que va a más y que sí, las empresas anglosajonas técnicas es un tema que lo manejan muy bien y da pena ver que a veces las empresas de nuestro ámbito, que son muy fuertes técnicamente, digamos, de nuestro ámbito geográfico, pues no lo tienen estos temas tan en cuenta, ¿no? Entonces, sí que insistir, y esto sería un poco mi conclusión, basado un poco en mi experiencia, creo que sí que se tiende muchas veces a subcontratar, a contratar gente de fuera, y yo creo que es un error, porque y que conviene a muchas empresas técnicas españolas generar equipos técnicos o grupos de gente dentro de la plantilla que sepan cómo manejar los temas sociales a fin de poder aplicarlos en los diferentes proyectos que vayan a realizar a nivel local.
Bueno, muchísimas gracias. Lo siento por pasarme un par de minutos. Gracias a ti, David. Vamos a pasar a los siguientes ponentes. En este caso van a ser dos, que nos van a contar su experiencia del equipo ambiental y social de una empresa de ingeniería. La empresa es asociada nuestra, es WSP, y nos van a hablar en principio Mabel Muñoz, que es directora asociada del Grupo Ambiental WSP en Reino Unido. Es licenciada en Geografía e Historia y cuenta con un máster en Estrategia de Gestión Ambiental. También está registrada como asesora de evaluación ambiental en el Instituto de Medioambiental de Gestión Medioambiental y Asesoramiento, en el IEMA. Y sin más, Mabel, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me podéis? ¿Estoy compartiendo la pantalla? Faltaría que lo pongas en pantalla total, pero sí. Vale, gracias. Pues un momentito lo hago enseguida. Y mientras hago esto, quería agradeceros también la invitación. Ha sido fascinante escuchar a Pilar y a David. ¿Lo veis bien ahora? Sí, perfecto. Estupendo. Pues nosotros lo vamos a hacer cortito. Yo quería contar un poquito pues mi trayectoria, una trayectoria personal y profesional para dar un poquito de la idea de cómo alguien como yo hice geografía e historia sociales, como se hacía en la antigüedad cuando yo hice mi carrera, letras, no, perdona, se llamaba letras, es una carrera de letras. Y cómo mi trayectoria profesional en el mundo también de los proyectos internacionales fue en paralelo con el de la empresa con el que yo empecé a trabajar hace más de 20 años. Esta empresa se llamaba en su momento Parcels Brinckerhoff, que luego se fue comprada por WSP, ahora unos 4 o 5 años me parece, y creo que ha sido un poco paralela esa trayectoria y esa madurez profesional. Aquí, como podéis ver, a finales de los años 90 es cuando yo empecé a trabajar con WSP, y cuando llegué, lo que pude ver es que teníamos nuestro grupo ambiental, el grupo de especialistas ambientales, trabajaban en muchos proyectos energéticos con nuestro grupo de energía en proyectos internacionales. Habían ya unos cuantos proyectos en marcha y a veces es verdad que no se acordaban de nosotros hasta que era muy tarde. Hoy que nos han dicho que tenemos que preparar un programa de seguimiento para cumplir con los requisitos, o sea que era a veces un poco así de última hora. Aquí he puesto, por ejemplo, el ejemplo del programa de seguimiento ambiental para la operación de una central energética en Dominica. Y eso me hizo fue uno de los primeros proyectos en los que yo participé y fue realmente inesperado, ¿no? Que estaba aquí en Bristol y de repente me propusieron participar en el proyecto en Dominica. Y lo curioso es que ya era un manual de seguimiento de implementación y mitigación que recientemente ha estado incluido en la Directiva Europea de Evaluación de Impacto Ambiental. O sea que ya se podía ver que los estándares ambientales y sociales a nivel internacional tenían ese enfoque más amplio de lo que se esperaba, por ejemplo, en el Reino Unido o a nivel europeo. A principios de los años 2000, con más gente interna, recursos de in-house, teníamos más y más gente participando en proyectos internacionales. Los proyectos financiados por la Unión Europea fueron una cantera de experiencia y también de reputación con todo tipo de tipos de ingeniería. Y aquí yo creo que la clave es que se formaron grupos integrados, o sea que aunque sí que es verdad que cada grupo es individual, los ingenieros y los ambientales, nosotros cuando se forman estos grupos para trabajar en un proyecto, nos volvemos en un grupo integrado social, ambiental y de ingeniería. Un ejemplo aquí es el del proyecto de gestión de residuos sólidos en San Vincent y las Granadinas como ejemplo de requisito de la financiación y legislación local, pero que también es verdad que en otros casos no siempre ha sido así. Y el cumplimiento con los estándares internacionales, ¿cómo es la pregunta? La palabra que estoy, da por seguro que se van a cumplir ciertos niveles de protección, que tal vez no esté en base a la política nacional o al marco nacional.
Desde principios de los años 2000 hasta actualmente, el sector internacional para el grupo de WSP se ha consolidado. Es un sector por sí mismo, tenemos nuestros clientes, nuestros business plans, tenemos diversificación de la base de clientes, ya no vienen solo a partir de nuestros compañeros de ingeniería, tenemos nuestros propios clientes. Ahí he puesto el ejemplo de la expansión del canal de Panamá, con el que trabajé con Pilar, tuve ese gusto. El gasoducto transadriático, sección de Grecia-Albania, aunque esto no fue con WSP, pero también es un ejemplo de una empresa muy similar. Y hablando de las estándares en relación a las poblaciones indígenas, hace unos años estuve trabajando en unos estudios preliminares para una exploración sísmica en Bolivia. El cliente era privado, pero tenían que aún así seguir los marcos internacionales porque es un cliente multinacional, un cliente global. Y en estos estudios preliminares, como cuando todavía no era ni público lo que se estaba haciendo, ya se estaba buscando la información sobre las poblaciones indígenas. Reflexiones de las experiencias, de la trayectoria profesional. El conocer estos estándares y el tener gente en la empresa, in-house, que los entienda y que los pueda aplicar, es necesario si la presencia global es una aspiración de las empresas. Es una oportunidad de mercado, como ya se ha comentado antes, y presenta una ventaja competitiva. Tenemos todo el mercado sudamericano. Vamos, eso ya es como ya el tamaño de los potenciales ingresos es enorme. También es verdad que implica riesgos distintos y entonces que es algo también que se debe comprender y gestionar, y no es técnico, no es un asunto técnico, esto es más un tipo comercial. Es verdad que son estándares internacionales, pero se ejecutan a nivel local y ese equilibrio entre input internacional y local es muy importante, porque ni siquiera nosotros podemos hacer estos proyectos internacionales sin apoyo local. O sea que ese equilibrio siempre tiene que tenerse en cuenta. Como ya se ha comentado antes, los enfoques y los temas son más amplios que la evaluación de impacto ambiental que se esperaría en España o en un país europeo. Y por lo cual se necesitan estos equipos integrados de personas con ciencias sociales, naturales, ambientales, ingenierías. Debemos aspirar a tener esos grupos multidisciplinarios. Otra diferencia es que se habla de impactos, pero también de riesgos. Ahí está todo el riesgo de los temas laborales también. El uso de subcontratistas se ha mencionado, es necesario, es positivo, es un elemento de riesgo a gestionar, pero no se debe solo contar con ellos como esa es mi solución a este asunto. Yo subcontrato este package y este me lo hace alguien más. Así no es como vas a conseguir el mejor producto para tu cliente. Y por último, decir que es un instrumento clave, todo el trabajo que está haciendo el Banco Mundial para mejores desarrollos en países donde realmente se necesitan. Y esto te trae una satisfacción personal y profesional que también te va a ayudar con tu atracción y retención de talento para tus propias empresas. Y voy a pasar rápidamente a David. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a David, unas breves palabras. David es director de sostenibilidad de WSP en España, es licenciado en Ciencias Biológicas, también en Ciencias Ambientales e ingeniero ambiental por la Universidad de Chile y lleva más de 21 años de experiencia tanto en consultoría de ingeniería civil como ambiental y en más de 23 países. David, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Encantado. Me ha tocado el último y voy a intentar ser conciso y explícito y quizás un poco hasta políticamente incorrecto y a alguno de los escuchantes españoles seguramente que le va a sonar lo que le cuente. Mira, en mi experiencia y viniendo eso de una ingeniería típicamente española como era APIA 21, que nos integramos en Luis Berger en el año 2013, ahí fue un salto brutal. Pasamos de hacer proyectos en España a hacer proyectos prácticamente en cualquier parte menos en España, ¿no? Y además dio la casualidad que Luis Berger en esa época tenía bastantes trabajos en África subsahariana, principalmente francófona, con lo cual tuvimos que hacer y aprender a trabajar casi con todo tipo de organismos multilaterales, ¿no? Como World Bank o IFC,
el IFC, el que financia la parte privada, ¿no? Entonces, después, más tarde, nos integramos en WSP, un poco línea continuista en ese sentido, ¿no? Y, por lo tanto, con bastante experiencia en este sentido. Entonces, lo que os voy a contar son esos 5 puntos nada más que estáis viendo, que son probablemente las conclusiones o lecciones aprendidas, las lessons learned, que dicen los anglosajones, más importantes que yo contaría a alguien que está empezando en este tipo de cosas. Decir que el marco ambiental y social va más allá de la legislación del país. No estamos acostumbrados en España, bueno, es que, y de hecho yo lo he oído varias veces, que ya estoy cumpliendo la legislación, ya, pero es que el banco, que es el que te presta el dinero, no quiere que cumpla la legislación. Habitualmente en países en vía de desarrollo, pues legislaciones en materia ambiental y especialmente social, pues son débiles. Son débiles y, bueno, pues sobre todo cuando estás trabajando en áreas rurales, pues no es que la legislación sea débil, es que ni siquiera las instituciones llegan allí. Hay sitios donde ni siquiera hay un juzgado o justicia como para recurrir a ello, ¿no? Con lo cual, ahí, cuando el Banco Mundial, IFC o en general casi cualquier financiador multilateral, porque la verdad es que el Banco Mundial es punta de flecha y va abriendo camino y todos los demás van a rebufo y van copiando sus estándares o imitándolos, no tanto copiando, pero imitando de manera significativa, pues el que te presta el dinero pone las normas. Entonces, no sirve de decir, no, es que estoy cumpliendo la legislación en materia de expropiaciones y ya, muy bien, pero estás alterando socioeconómicamente, no sé, un sitio de pastoreo de una comunidad tradicional que está pastoreando fuera de sus propiedades, porque sí que le estás alterando socioeconómicamente, es que estás eliminando el modo de vida de esa gente, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas nos choca un poco, por lo menos a mí en su momento me chocaba, ¿no? El marco ambiental y social es holístico, ya se ha comentado profusamente, ¿no? en esto. Creo que es bastante importante esa palabra, ser holístico, pero está especialmente enfocado para el ámbito socioeconómico. En España, en Europa, generalmente la parte ambiental la tenemos bastante desarrollada, luego trabajamos bastante bien los impactos ambientales, pero los sociales, precisamente porque los derechos de las personas y de las organizaciones son más amplios que en los países en vía de desarrollo, la parte social es mucho más débil, como la abordamos en España y en Europa, que lo que requiere los estándares del Banco Mundial, los performance standards. Diría que especialmente, dentro de todo ello, las consultas y participación ciudadana. Aquí estamos acostumbrados que un proyecto se publica en el boletín oficial, 30 días de información pública, el que se entera raramente por una alegación y el que no, aquí no. En todo este tipo el Performance Standard número 10 obliga activamente a hacer consultas y a que la comunidad, cualquier stakeholder, cualquier persona, organización que resida o que pueda verse afectada directa o indirectamente por la realización de ese proyecto, participe y se le consulte activamente y se le vaya a ver, a tocar a la puerta de su casa y a preguntarle, o se organice una charla comunal para la gente de la zona, los ancianos o las comunidades tradicionales, etcétera, etcétera, y se les explique bien, en términos llanos y claros, en qué consiste, los beneficios, los perjuicios, etcétera, etcétera, y se tome muy en consideración sus opiniones, incluso se le invita un cafecito, que es muy típico dar unas pastas. Porque un minuto más, David, por favor. Vale. Con lo cual, este marco ambiental y social del Banco Mundial dota de derechos a personas y organizaciones más allá de la legislación que le desarrolló el país, ¿no? Mi recomendación, dejar a un lado nuestra mentalidad occidental de actuar en Europa y en el mundo occidental en cuanto a derechos de las personas y las organizaciones, ¿no? Que bueno, yo soy propietario de la tierra, tengo un derecho, o propietario de algo, tengo un derecho, y si no lo soy, no lo tengo, pues no. Va bastante más allá de todo este tipo de cosas. De hecho, bueno, solo un par de apuntes en dos geografías diferentes, que para mí fue bastante rupturista. Hace unos años hemos participado en bastantes proyectos financiados por unilaterales, pero uno de los que me llamó bastante la atención era una planta de producción eléctrica en Ghana de 300 megavatios en primera fase, utilizando gas natural del propio país, que involucraba hacer pues, un gasoducto y una línea de alta tensión, y en la zona de implantación del proyecto pastoreaban eso, literalmente, comunidades, algunos señores de allí tradicionales que pastoreaban sus cabras en una zona que no era de su propiedad, lo llevaban haciendo por generaciones. Tenían la costumbre, que es una de las cosas que ha dicho antes Pilar, ¿no? Pues, aunque no tenían derechos, obviamente hay que tenerles en cuenta, ¿no? Para nosotros a lo mejor, pues en nuestra mentalidad, pues fundamental. Y fundamental a apoyarse en la gente que sabe más de la parte social que nosotros, y locales, en sociólogos,
en gente incluso que conoce bien la filosofía tradicional de la zona, ¿no? En ese otro ejemplo que os pongo de un parque eólico en la región de la Araucanía, en la zona mapuche de Chile, que es un país relativamente desarrollado, pero con áreas todavía bastante deprimidas, pasaba lo mismo, pues un parque eólico en una zona en la que los mapuches tradicionalmente llevan reclamando el derecho de la tierra y el derecho de usarla y demás, incluso conflictos fuertes con el Estado chileno y demás, y nadie les estaba teniendo en cuenta. Y bueno, en ese caso, pues ahí lo que hicimos fue contratar a un sociólogo mapudungún de la propia etnia, una persona que conocía perfectamente las dos filosofías y nos ayudó un montón a reducir fricciones, a suavizar y a que vaya todo más rápido para que no haya retrasos en los proyectos, tanto en la relación del proyecto como en la ejecución de la obra, etcétera, etcétera, y que no haya conflictos sociales, ¿no? Un poco esa sería la conclusión final, ¿no? Que los inputs positivos de abordar los impactos ambientales y sociales de esta manera holística y sobre todo la parte social ayudan bastante a agilizar la gestión del proyecto y de la propia obra, ¿no? Eso es todo por mi parte. Bueno, muchas gracias, David. Os vamos a pedir que os robemos unos minutos para que nos hemos pasado del tiempo para en la parte de coloquio. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o que levante la mano en las reacciones o simplemente se quite el micrófono y nos la transmita. Yo sí quería haceros una pregunta. Habéis estado hablando mucho, claro, de la condición ambiental y social. Lo ha llamado bastante la atención, David, diciendo que tienes que quitarte la concepción de países como los europeos, en los que los derechos sociales están muy representados, pero vosotros, o sea, para los proyectos, porque al final es el proyecto donde tiene que estar descrito, no tanto luego en la ejecución, ¿qué es lo más importante que vosotros consideráis? Bueno, puedo empezar yo, Sí. pero después mis compañeros pueden... A ver, si te refieres a lo que es la fase de diseño, ¿no?, de un proyecto, ¿qué es lo más importante? Bueno, lo más importante que yo puedo decir de lo que trae este tipo de marco en relación a lo que estamos acostumbrados a ver en el proceso de evaluación de impacto ambiental en España, en Europa, es que ahora hay aspectos sociales que hay que tener en cuenta, que antes no se tenían en cuenta. Y sobre todo, otro aspecto importante es que el proceso de participación pública es continuada. Hay que pedir opinión desde el inicio del proyecto a cuando se termina la fase de diseño, a cuando se implementa el proyecto. Y por último, desde un punto de vista ambiental, hay dos aspectos muy fundamentales que son nuevos, que es la parte de cambio climático y la parte de biodiversidad. Pero vuelvo a lo mismo, no significa que todos los proyectos tengan que cumplir con todos estos requerimientos en cada proyecto. Depende de la tipología del proyecto y del contexto socioambiental en que esté. Muy bien, nos está pidiendo la palabra María Rozquiez. María, si te quitas el micrófono, les puedes hacer la pregunta tú. Hola, buenos días, buenas tardes a todos o días según donde estéis. Muchas gracias por a los organizadores por permitirnos tener esta charla con gente que tiene tanta experiencia y a los que habéis participado con ponentes pues por darnos vuestra orientación, que nos parece muy interesante. Yo estoy en TIPS a cargo de la parte de consultoría de evaluación ambiental y bueno, es algo que trabajamos o que hemos trabajado en diferentes ocasiones. Yo creo que es un marco muy completo, muy holístico, muy general, que luego hay que aplicar en cada sitio y a cada proyecto y que te da una referencia de cómo se deberían hacer bien las cosas y eso es muy interesante, que luego puedas o no. Yo mi pregunta va dirigida a dos cosas concretas. Como todo estudio de impacto o proceso de impacto o de acompañamiento, que le llamo yo de evaluación, mitigación y seguimiento ambiental de los proyectos, es un proceso y estamos de acuerdo.
En los países, en cada país hay un organismo, una autoridad ambiental que de alguna forma controla o más o menos que se haga correctamente o bajo sus principios y controla su aplicación. En el marco de un proyecto de Banco Mundial, de un proyecto financiado por Banco Mundial, decís que los que tienen la obligatoriedad de hacer cumplir estos estándares son los beneficiarios. ¿Hasta qué punto el banco vigila que esos documentos, en el caso de estudio de impacto, planes de manejo, en el caso luego de los proyectos constructivos, durante la vigilancia de la construcción, de la operación a lo largo del ciclo completo del proyecto, se involucra, verifica, evalúa, toma acciones correctoras, etcétera? Y luego otro aspecto que también me parece interesante, y es que a mí me parece el marco idílico para trabajar en estos aspectos, pero es verdad que en muchas ocasiones y en determinadas circunstancias se supone un incremento de costes importantísimo. Por un lado, no solamente en la redacción o elaboración de los estudios a nivel de impacto, sino también de los planes de manejo en los procesos de construcción o de la vigilancia, supervisión, aplicación durante la operación y la construcción. ¿Tenéis o hay o existen alguna referencia que pueda ponernos en evidencia esto? Es decir, ¿tenemos comparación de cuánto puede costar hacer un estudio de acuerdo a los estándares, por ejemplo, en Ecuador o bajo los aspectos de Banco Mundial o de otros? Porque desde mi práctica, estos estudios, ya te digo, para mí son como el hacer lo mejor las cosas, suponen un incremento importante del coste a todos los niveles. Y muchas veces se los piden los propios financiadores privados, los promotores privados de proyectos, diciendo, bueno, por si las moscas que cumplan los estándares internacionales, porque luego no sé si voy a pedir financiación a X o a Y. Y no son conscientes de lo que supone eso en el coste, no solamente para la ingeniería que hace esos trabajos, sino para él como la inversión. No sé si a esas dos preguntas me podéis alguno contestar brevemente. Sí, yo puedo, si les parece, puedo empezar yo y después quizás Pilar puede continuar. En relación a la supervisión, sí. El banco tiene proyectos aprobados por lo menos 2 misiones de supervisión cada año. A veces hay más. Y digamos, el trabajo de Pilar o el mío en buena parte es, por un lado, asegurarnos de los proyectos en preparación de que los aspectos ambientales y sociales han sido bien tratados, siguiendo nuestras políticas. Y después, en cada proyecto ya aprobado, estamos visitando cada 6 meses los proyectos, si posible visita de campo, para ver que se está implementando lo que está en los estudios acordados. Realmente es un tema muy serio y porque, digamos, el banco está obligado a que esas políticas sean una realidad en el terreno. Entonces, digamos, es un tema que sí que se supervisa muy seriamente durante la fase de implementación. En relación a tu segunda pregunta, los costes, es cierto, son proyectos más complejos, a veces requieren más trabajo, a veces requieren más coste. Depende, por supuesto, del sector, depende del país, depende también del riesgo. De nuevo, si el proyecto es alto riesgo, es normal que los análisis que se hacen son más caros. También decirte, igual esta respuesta no te sirve, pero por ejemplo, en muchos proyectos, pero por decirte también cómo lo vemos desde nuestro lado y desde el lado del cliente. Por ejemplo, muchos de los costes de los proyectos cada vez más, en determinadas partes del mundo especialmente, como por ejemplo Vietnam, pero también es similar en otras partes de América Latina, los costes tienen muchas veces que ver con, hay sobrecostes por retrasos y también muchas veces hay sobrecostes por compra de tierras, ¿no? Por adquisición de tierras, resentamiento, etc. Nosotros hemos estado comprobando que si se aplica bien, si se hacen buenos estudios, por ejemplo, en proyectos de transporte, ¿no? Donde TIPSA es una muy buena empresa, metros o carreteras, por ejemplo. Si se analizan bien los cambios de trazado, cambios en diferentes o en líneas de alta tensión, por ejemplo, es muy claro. Cambios en trazado pueden reducir muchísimo los costes
porque tienes que comprar menos tierra, ¿no? Y tienes que comprar a gente generando menos conflictos. Y también pueden suponer menos riesgos reputacionales para el cliente final y que el proyecto no esté bloqueado. Nosotros tenemos muchos proyectos que están bloqueados, que desde un punto de vista técnico son impecables, desde un punto de vista también analítico son impecables, pero después a la hora de aplicarlos en terreno son impracticables porque realmente la situación social es muy... Un ejemplo claro es el istmo de Tehuantepec, ¿no? En México, ¿no? Donde hay muchas empresas eólicas españolas operando, pero los conflictos sociales en muchos casos bloquean el desarrollo de nuevos proyectos. Entonces, el banco tiene comprobado de que si se hacen bien los trabajos ambientales y sociales, aunque supongan un cierto sobrecoste a la hora de hacer los estudios, a la hora de implementar los trabajos, acaban suponiendo un ahorro. Pilar, ¿algo que aplicar? Okay. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, no sé, os hemos robado, yo creo que un poquito de vuestro tiempo porque nos hemos pasado. Si no hay más preguntas, pues agradeceros de veras a Sara, a David, Pilar, a David y a Mabel vuestras ponencias, vuestro tiempo. La verdad que nos habéis dado un poco más de luz sobre temas que efectivamente ya estaban ahí, pero no se les estaba dando la importancia que tiene y cada vez más y la diferencia que es con realizar un proyecto en otros ámbitos, como es en Europa o en Norteamérica. Y no sé si Jesús o Inés queréis decir algo más. No, a mí se me estaba ocurriendo una pregunta muy rápida al hilo de lo que estamos hablando, y es que si en las licitaciones del banco, en relación con nuestro sector, por supuesto, si pensáis modificar respecto a lo que ya tenéis en esas licitaciones, los requerimientos en relación con la implantación de sistemas de cuidado ambiental y de aspectos sociales en las propias empresas. No sé si me explico lo que quiero decir. Si vais a pedirnos que las empresas que optemos, que seamos elegibles para esas licitaciones, tengamos implantada dentro de nuestra empresa, como parte de nuestra política de recursos humanos o de política de diversidad o política social, tengamos implantados sistemas que requieran más gestión de lo que actualmente ya requerís, que ya eso se hace, ¿no? Tanto en aspectos ambientales o no. Es decir, si debemos prepararnos desde el punto de vista de organización interna para poder ser elegibles en este tipo de licitaciones del Banco Mundial. No sé, ¿me entendéis lo que quiero decir, verdad? Sí, yo creo que sí. O sea, te refieres a que las ingenierías tengan, digamos, un sistema integrado de calidad, incluido la parte de implantados. Social. Esto ya se requiere en muchas licitaciones, en las vuestras también. Pero si pensáis modificar esto, exigiendo a las empresas, oiga, usted puede licitar siempre y cuando en su propia empresa tenga usted una política social y una política ambiental, pues yo qué sé, que cuide de la gestión del papel y que además tenga una política de diversidad implantada y de, en fin, y que si no, y que me tiene usted que demostrar que la tiene para poder ser elegible. A ver, lo primero que se pide es que toda la parte de la capacidad ambiental y social sea robusta, ¿no? Para que haya, digamos, un equipo que pueda hacer durante el diseño pues unos buenos estudios de impacto ambiental y social y la parte de implementación. Y yo veo que sí, que para las empresas internacionales no es que sea un requisito, sino que ya se ve que las empresas lo tienen, ¿sabes? Entonces, no tenerlo sería como algo, digamos, no negativo, pero claro. Que resta puntos. No sé si David quieres añadir algo más. No, yo creo que lo has explicado muy bien. Es que realmente es un tema que no es una moda pasajera. Es un tema que debe ser, digamos, core o el cogollico, digamos, de la actividad o como quieras llamar. Digamos, es que se ha explicado durante yo creo que es así. No es solamente una cosa estos temas que puedas subcontratar y sacártelo de encima, digamos, rápido. Eso quizás podía ser aceptable en el pasado, pero esto ya, digamos, que ya no es así. Y aquí uno de los ámbitos de las empresas técnicas, creo yo, es que no solamente se trata de cumplir con los requerimientos la empresa en sí mismo, que también, sino que también
ayudar a los clientes a cumplir con el requerimiento, ¿no? Digamos, es porque al final es ellos que lo tienen que hacer, ¿no? Entonces, digamos que nosotros tenemos el mismo reto, ¿no? Tenemos el mismo reto. No solamente es, digamos, cumplir nosotros con la política, sino que deben ser ellos, que son los propietarios, que lo hacen, ¿no? Y entonces, digamos, es un proceso en el cual, que si tú realmente no te lo crees, no te crees estos temas, pues ¿cómo se lo vas a explicar a nadie, ¿no? O sea, digamos que es un tema que es importante, y yo agradezco mucho a Sara y a Tecniberia que hayan organizado esto, porque realmente es un tema que ya lleva años y que va a ir a más. Aquí hemos explicado muy brevemente lo que son los conceptos, pero se trata sobre todo de ayudar al cliente a hacerlo, ¿no? Muy bien. Eso, digamos. Yo quería Muchas gracias. un apunte final, Araceli. Adelante, Inés. Vale, bueno, me gusta quedarme con lo último que ha comentado David, ¿no? Que muchas veces se ven estos estudios como un sobrecoste, y me suena mucho a lo que muchas veces contamos en los foros sobre la ingeniería, ¿no? Que es una inversión, es decir, que invertir en hacer las cosas bien lo que supone es un ahorro, ¿no? Y lo que tenemos, yo creo, que incorporar en las ingenierías es que abordar bien estos temas es hacer las cosas bien. Entonces, bueno, simplemente que creo que las ganancias se ven a lo largo de toda la ejecución. Yo también creo que esto va a ir a más y que va a ir en esta línea. Sí, sí. Y exigidnos, por favor. Exigidnos y obligadnos a nuestras organizaciones a prepararse para y a ese cambio de mentalidad permanente que tú dices, David. Pues Sí. mejoraremos el mundo entre todos, sin duda. Yo solo quería añadir lo último ya, porque claro, viniendo de Inglaterra, del Reino Unido, me sorprende un poco que lo veáis como algo nuevo, porque... No lo vemos como algo nuevo. No. Entonces, para que sepáis eso, que no es una moda, y que ya, como os he mostrado antes, ya llevamos 20 años que lo hacemos en paralelo, el paralelo del trabajo nacional europeo en paralelo con el internacional, y se alimentan uno de los otros, y vemos que van los dos en la misma dirección. De hecho, que os animo realmente, porque... Los pliegos de condiciones de las administraciones españolas son crecientemente exigentes para las empresas en términos de implantación de tus propios, no solamente tus capacidades, que también, pues si no tienes las capacidades, pues no podrás visitar, pero además te exigen cada vez más que tú mismo tengas implantado dentro de tu organización sistemas de aspectos sociales como es la diversidad, incluso de cuidado ambiental. Se exige que tú tengas una política ambiental en tu tarea, en tu trabajo interno. Del día a día, sí, del día a día. Y eso cada vez es así, ¿no? Y cada vez es más así, y además es indudablemente bueno que lo sea. Pues oye, cerramos, Araceli. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. De verdad. Gracias, adiós. Gracias a todos. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, gracias y enhorabuena a todos.